buenas tardes. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas de Excelsior Televisión sobre los acontecimientos noticiosos más importantes de la agenda nacional e internacional. El pasado fin de semana Estados Unidos se estremeció por un par de tragedias semejantes, entre ellas 2 tiroteos masivos perpetrados por 2 jóvenes, uno de 21 años, otro de 24, ambos dispararon a mansalva. En la balacera de El Paso, Texas, murieron 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, mientras que en la ciudad de Dayton, Ohio, hubo 10 víctimas, entre ellas el tirador. Estos hechos, registrados en los últimos días, abre de nuevo el debate sobre el control de armas en un país que atraviesa por una tendencia creciente de discurso de odio, xenofobia y homofobia desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump viajó durante la semana a El Paso, Texas, también estuvo en Dayton, Ohio, para consolar a las víctimas, pero en ambos lugares hubo protestas que denuncian su retórica antimigrante y lo acusan de atizar la violencia. Al referirse a las causas de los tiroteos, Trump culpó a las enfermedades mentales y no a una legislación que permite que las armas sean muy fáciles de obtener. En Estados Unidos, esa es la época que se está viviendo en los tiempos de Donald Trump. Y para ahondar en este tema, saludo en la mesa a mis compañeras Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, Pascal. Buenas tardes. Leticia Robles de la Rosa. ¿Qué Leti, tal? ¿cómo Buenas estás? tardes a todas. Hola, Pascal. E Ivonne Melgar. ¿Cómo están? Pascal, buenas tardes a todos. Bueno, hechos ocurridos en Estados Unidos, Fabiola Guarneros, pero que, bueno, tocan a México de forma muy especial. Y que además a esta exposición que presentas, me gustaría agregar el otro tema. Las redadas, finalmente, en una amenaza ahí latente que tenía México y a los migrantes que viven allá, pues preocupados de aquellas, hubo un periodo donde ya empieza la mega redada, se hablaba y se preparó incluso a las fronteras para recibirlos y no había pasado 3 semanas nada. antes, algo así, 3 semanas ¿no? antes, Sí. Y que no pasó nada. Justo después de estos crímenes de odio, de estos discursos de odio, de estas acciones donde mueren personas, se lleva a cabo el lunes la redada en Mississippi. Una redada que fue sorpresiva, que hubo más, habían 120 y tantos mexicanos, pero finalmente quedaron 88 porque unos sí tenían el green card, otros tienen hijos y lo sacan, pero que también se suma en este contexto en donde lo que pasa en Estados Unidos le pega a México no solo por las muertes, porque tuvimos que recibir cadáveres, es algo muy triste. En la semana veníamos viendo las imágenes de esos féretros que llegaban a sus comunidades. Ellos no fueron allá a buscar morir, salieron de aquí como huyen los centroamericanos de sus países de la violencia y encuentran la muerte en otro lado. O fueron simplemente de compras. O fueron simplemente de compras. Sí. Los testimonios que tú tuviste a lo largo de la semana en el programa de radio, del joven que iba uno a comprar útiles, otros que iba por su hermana a recogerla y aprovechar que iba a recogerla ya a comprar cosas y murieron. Y de repente vemos la redada. También es otra situación, porque muchos que los que no tienen la green card van a tener que regresarse y se vuelven a separar las familias. Quiero agregar para este primer análisis ese contexto de pues esta persecución no solo mental, como dice Donald Trump, o de delincuencia o de discursos de odio, sino también la legal en el caso de Estados Unidos. Y por otro lado, la propia crisis migratoria que vivimos en México, con los albergues totalmente rebasados, con aproximadamente 40,000 migrantes de Centroamérica que están esperando el asilo en Estados Unidos y que están aquí varados en México. Una línea en la frontera que, pues muy arbitraria por razones históricas puesta ahí, pero que hoy en día se nota más lo arbitrario porque de uno y otro lado de la frontera se está viviendo el mismo drama, ¿no? Con la migración centroamericana en México, que muy efectivamente con el acuerdo entre Estados Unidos y México han logrado contener. Estados Unidos daba las cifras hace unos días que había bajado entre mayo y julio, 40% el número de detenciones, es decir, se está conteniendo aquí esa migración. Y del otro lado de la frontera, con la balacera del Paso y con las redadas, pues un fenómeno francamente semejante, Leticia. Sí, yo creo que hay un fenómeno muy antimexicano, porque
el asunto de estos ataques nos demuestran que el problema en los Estados Unidos no es en contra de los centroamericanos, es en contra de los mexicanos, y en eso tiene mucha responsabilidad Donald Trump, porque la única bandera que utiliza para conseguir votos es atacar a México. Y entonces todas las personas que sean latinas o de rasgos latinos son ubicados como mexicanos. Ya no son migrantes que de El Salvador o de Honduras, mexicanos. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha puesto esa categoría como el enemigo público número 1 en los Estados Unidos, los mexicanos, ¿no? Y eso me parece que es inédito respecto de nuestro país. Claro que Estados Unidos ya ha tenido comportamientos de raza, de exclusión terribles con la población afroamericana, que sufrió mucho, que padeció mucho, pero creo que después de eso, lo que estamos viendo ahora es un comportamiento de odio hacia la raza mexicana, aunque no tengan con claridad la claridad de la diferencia entre nuestro pueblo y el pueblo centroamericano, y que muchos de ellos se quejan no del comportamiento de los mexicanos, sino de otros migrantes, pero los confunden con mexicanos. Entonces creo que ahí, desde mi punto de vista, es un reto enorme para el gobierno actual en México, porque por un lado está cumpliendo con el acuerdo con los Estados Unidos de contenerle a la migración. Y cumpliendo bien. Lo está haciendo incluso por encima de las propias convicciones que muchos de los integrantes de este gobierno tenían, y digo tenían, porque en el momento en que tú ya empiezas a tolerar ciertas cosas, pues ya no tienes esas convicciones, ¿no? Convicción es convicción. Llámese el gobierno como se llame. Entonces, muchos de los integrantes de este gobierno tenían esas convicciones y que ahora vemos que las han cambiado y que están justificando, al grado, yo he escuchado en las últimas horas expresiones en las que te dicen, ve la diferencia. A los mexicanos en los Estados Unidos detenidos en esta redada estaban trabajando, hacen así actuando bien, aportando para una nación. Los migrantes que nosotros detenemos son personas que no tienen ni oficio ni beneficio. Entonces, pareciera que estamos justificando como mexicanos que tenemos la calidad moral de indignarnos frente a lo que hace Estados Unidos, pero sí justificamos porque somos migrantes distintos, ¿no? Claro. Y eso me parece que es un reto enorme para este gobierno. ¿Cómo puedes tú convencer que tienes una convicción de protección de derechos humanos hacia toda la raza humana cuando estás utilizando la fuerza del Estado para contener la migración? Entonces eso es un reto muy fuerte, pero también es un reto frente al gobierno de los Estados Unidos, porque tú estás cumpliendo con todo lo que acordamos, ¿no? Pero tú no. Tú estás fomentando el odio hacia los mexicanos y no estás haciendo absolutamente nada para contenerlo. Hay una imagen que circuló el fin de semana en el que la esposa de Trump está cargando al bebé que quedó huérfano, que sus papás lo cubrieron con sus cuerpos para protegerlo, y el bebé alcanzó a tener una fractura en la mano, me parece. 2 dedos, creo, ¿no? Me parece. Entonces ella está cargando al bebé y a un lado está Trump y está haciéndole así. O sea, y riéndose. ¿Qué significa eso? Bien, qué bueno que quedó huérfano. Bien, qué bueno que los mataron. O sea, ¿qué significa eso? Esa señal, ¿no? O lo que tú decías en la semana en tu programa de radio, cuando hablaban de que la información en torno a su visita a Texas, decían, lo recibieron como si fuera un rockstar. Y dices, por Dios, ¿cómo es posible que en ese momento Donald Trump esté utilizando las muertes en su beneficio? Y que lo está mostrando en el sentido de que yo no voy a cumplir nada. Si es que yo me comprometí a algo, no lo voy a cumplir. Primero yo, después yo, y que se hunda el mundo, ¿no? Y eso creo que es un reto muy fuerte para el gobierno mexicano. Y ni una palabra para las víctimas, Ivonne, en los mensajes de Trump en esta visita a El Paso, ¿no? Muchas palabras para los servicios médicos, para los servicios de rescate, pero ni una palabra para las víctimas. Eso fue muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Para mí, lo que ha pasado en la última semana ha sido verdaderamente
estremecedor, más allá de lo que a todos nos duele, lo que le pasó a los mexicanos, las víctimas en general. Ha sido muy estremecedor estas señales políticas. Yo sí me convencí esta semana de la fuerza del discurso, de la oferta del presidente López Obrador del cambio de régimen. Me sorprendí, por primera vez sí creí visualizadamente estos números altísimos de la credibilidad, de la expectativa que tiene el gobierno de López Obrador, porque lo que hizo Trump, la forma en que reaccionó, es verdaderamente condenable desde cualquier ángulo político en el que antes habíamos estado. Y es tan fuerte el cambio de régimen que estamos experimentando, que el presidente López Obrador, y eso es lo que a mí más me asombró, la reacción del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard frente a este Trump. ¡Qué templanza! ¡Qué estrategas el canciller y el presidente frente a este tipo! ¡Qué deliberada operación de no hacerlo enojar, de no molestarlo, de seguirse llevando bien con él! Verdaderamente a mí me tiene impactada la capacidad con la que justamente Leticia Robles describía maravillosamente esa esquizofrenia, esa dualidad, esa tensión entre parar el fluir de los migrantes centroamericanos y con qué calidad moral poder responder, y sin embargo tener dos varas diferentes. ¿Y sabes qué me impresiona? La efectividad del discurso del presidente López Obrador frente a este presidente Trump que no se conduele, y la operación de Ebrard. Yo diría que me encantaría que la eficacia de la estrategia de contención de los migrantes centroamericanos fuera replicada en seguridad pública, por ejemplo. Nos cuentan quienes han estado en las reuniones, que las reuniones de migración conducidas por Garduño, a las que asiste Horacio Duarte, a las que asisten con las directrices del canciller, son verdaderamente reuniones ejecutivas, donde no se permite una crítica desde esas convicciones que tú bien señalabas que antes tuvieron de ser comprensivos, con mayores cuidados de derechos humanos hacia los centroamericanos. Hay una instrucción presidencial, hay que cumplir el convenio con Estados Unidos, y se está cumpliendo con una eficacia que yo digo... Ahí están los números. ¿Y por qué no tienen la misma eficacia para repartir los apoyos en el campo? ¿Y por qué no tienen la misma eficacia para combatir a la maña, como le dicen en la 4T? O para darse cuenta que están tirando 20 cadáveres en Uruapan. Exactamente, entonces, ¿por qué no? Mi conclusión es, el cambio de régimen como primer saque, en un punto, ya lo habíamos dicho acá, pero ahora con mayor claridad, el cambio de régimen, si en un punto ha sido auténtico, es en la relación con Estados Unidos. Y la deliberada, ese sí es un cambio. Ese sí es un cambio de régimen. Sí. Y la deliberada estrategia del presidente López Obrador, que es muy puntual, avasallador, cuando descalifica, critica, confronta a sus adversarios o a otros factores que puedan poner en riesgo su gobierno, y esta contención deliberada, decidida frente a Trump, verdaderamente mis respetos. O sea, qué disciplina y qué peligroso si no sale, y qué arriesgado, pero también qué audaz y sí sale. Sí, y ahora que te escuchaba hablar, recordé que el viernes pasado, pues ya revivió Trump lo de la... ¿Se acuerdan de la desertificación? Sí, claro. Sí. Bueno, ya la revivió, ya dijo que va a pedir que México y un conjunto de países sean sancionados si persisten en no cumplir con sus obligaciones en materia de control de narcóticos, ¿no? Es decir, México cumple y Trump inmediatamente encuentra, como en esos matrimonios
mal avenidos, ¿no? Así En es. que una de las partes siempre está tratando de estar a la altura de las expectativas y el otro dice sí, pero pues ahí hay polvo encima del refrigerador. Es lo que dicen, el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? pues, así se conoce. Parecería que el presidente de Estados Unidos está buscando permanentemente pretextos para elevar la vara del cumplimiento por parte de México, ¿no? Y porque hay que recordar que él está en campaña, él está justamente en campaña por la reelección. En esa semana también el periódico Excelsior sacó un análisis de los últimos mensajes, los más recientes de Donald Trump. En todos había este discurso de odio y de que somos los mexicanos invasores, los migrantes, ¿no? Entonces, es decir, es un discurso que sabe que le funciona en campaña y que lo va a seguir utilizando, buscando el negrito en el arroz, literalmente, en las políticas mexicanas, para poder buscar y tener votos. Porque tú lo dices muy bien, retoma la certificación y por otro lado nos quita Iniciativa Mérida. También declaró que ya se iban a acabar estos recursos de la Iniciativa Mérida, que tampoco veía caso, entonces que ahí incluso coincide con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también decía, y Iniciativa Mérida, como para qué, ¿no? Pero el punto, aquí hay algo que me gustaría cuestionar, porque sí, efectivamente, el gobierno mexicano está haciendo su tarea y ha controlado la migración centroamericana. Y en la frontera, incluso del lado de Estados Unidos y de este lado, se ha reducido el número de detenciones. Aplauso, tenemos estrellita, pero mi pregunta es, ¿a qué precio? ¿Cuál es el costo? Son muy efectivos en el hecho, pero ya tenemos a miles, más de 40,000 son las cifras más recientes, esperando solo el proceso de asilo, más los que ya están. Hablábamos en otro programa de los menores migrantes. Estamos hablando de 33,000 menores migrantes en nuestras fronteras y en diversas partes de México. ¿Cómo vamos a ayudarlos a tener una calidad de vida dentro de México? Presentamos programas, lo digo, no, en gobierno federal, de los nuevos modelos de atención a los niños migrantes, con unos modelos europeos que aportó UNICEF México, maravillosos. De verdad que uno lo lee y dices, quisiera estar en este país de primer mundo, sin un solo recurso. Y nos hicieron el favor de aclararlo. Todo este modelo, todas estas estrategias no requieren un solo peso adicional. Se utilizarán con los recursos de Migración, Secretaría de Seguridad Pública, FGR y la Procuraduría DIF y Procuraduría de Atención al Menor. No hay recursos. Es decir, tenemos la contención, pero aquí estamos haciendo un campo minado que nos va a explotar. Por eso yo decía al principio que todos estos dos fenómenos, la redada y los ataques, significan un reto enorme para el gobierno mexicano, a nivel interno de política interna y a nivel de política externa. Y si bien decía Ivonne, y coincido con ella, me llama también la atención esa frialdad con la que el presidente mexicano reacciona a lo que dice Trump, ¿no? Pareciera que no le calienta la sangre lo que está pasando en los Estados Unidos y uno quiere confiar en lo que dice Ivonne, que es una estrategia, pero como dice Fabiola, ¿a costa de qué? De los propios mexicanos, de los propios centroamericanos y de su propio gobierno y su credibilidad interna con su gente, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa en esta discusión. Regresamos enseguida con más. Esto es Entre Líneas. No se vayan. En Entre Líneas, hablando esta tarde sobre los hechos violentos en Estados Unidos la semana pasada, particularmente la agresión en El Paso, que dejó 22 personas muertas, entre ellos 8 mexicanos. ¿Qué les pareció la reacción del gobierno? Digamos, desde el principio, desde que se supo la noticia al mediodía del sábado, ayer hace 8 días, los comentarios del presidente López Obrador, los comentarios de Marcelo Ebrard sobre este hecho en concreto, para tratar de analizar lo que ha venido sucediendo. Yo creo que desde el primer momento el presidente López Obrador establece no irse de más, o sea, mandar este mensaje de templanza, obviamente de solidaridad, de dolor, pero no en el modo en el que estábamos acostumbrados, no en la dimensión y en la proporción de la tragedia.
y dividieron los papeles. Pues el presidente dice, me acabo de enterar, es muy doloroso, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Y muy rápido, aplaudible sin duda, la reacción mediática, porque yo la calificaría como mediática, no soy experta en el tema, pero quienes conocen de derecho internacional, quienes conocen el tinglado de hasta dónde puede llegar esta oferta de la denuncia por terrorismo racial, saben que es sobre todo un posicionamiento mediático. Entonces, me parece que lo hicieron muy bien. Y ahí va a caminar. Extraditar al terrorista a México y pero juzgarlo en México. Cayeron incluso en la chacota, ¿no? O sea, a fin de cuentas la propuesta se prestó para hacer muchas bromas. Y esa estrategia, que quizás en su momento pudo haber sido llamativa, no atractiva, llamativa mediáticamente, se les revierte porque empieza la gente a burlarse de ellos. No, pero yo creo que la gente sí les cree. No, bueno, La yo creo que mayoría de la gente depende sí del sector en el que estés, pero la mayoría de las personas, tanto legisladores como personas de organizaciones sociales que yo he escuchado, con las que yo he hablado, te dicen es que ese es un absurdo. O sea, es un absurdo porque en Estados Unidos lo van a matar. Y aquí en México se nos va a escapar. Entonces, O lo van a soltar por violaciones al debido proceso. exactamente, ¿no? hay hasta memes por todo, en esa broma, ¿no? Ahora, se brincó al fiscal, ¿no? Porque eso en todo caso sería pudo haber dicho México, el Ejecutivo va a proponerle a la Fiscalía que se haga tal cosa, pero creo que de repente parecía que la Fiscalía pues seguía siendo tan dependiente del Ejecutivo como antes, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con una crítica que ha surgido mucho al gobierno actual, de que es meramente mediático. Es decir, todos los anuncios que se hacen solo son, ni siquiera para los medios de comunicación, son la forma de comunicarse con sus seguidores, con su electorado, para tenerlos contentos, para darles el discurso que ellos quieren escuchar y para que las cifras de popularidad pues no bajen. ¿Por qué pienso esto? Porque efectivamente decir que se extradite y que en México juzguemos a este joven de 21 años que mató a nuestros mexicanos y aquí se haga pagar, pues se oye muy bien, ¿verdad? Nosotros tendremos que hacer justicia. Pero yo también coincido con Leti en que la gente, por muy fan y muy seguidora de Andrés Manuel y Bonita, sí dice, por favor, aquí se nos escapó el Chapo, sí, que lo traigan, aquí le vamos a violar el debido proceso y va a salir a las 2 horas, aquí le vamos a congelar unas cuentas y ups, no tiene cuentas y va a salir a las 3 horas, Sí, de verdad, sí. Y eso sí lo dice la gente, sí eso sí lo dice la gente, digamos, de todos los estratos sociales y la gente que está en el Pópulo y los chistes del mercado, tú dices, ay no, aquí que no lo traigan, ¿no? Por un lado. Y también insisto, pues no se preocupen, es mediático porque efectivamente no hay un proceso formal, ni un acercamiento diplomático, ni una solicitud de extradición. Y perdón que lo repita, pero es lo que ha pasado con Rosario Robles. Le devuelven el dinero que ella pagó para que no la detuvieran por los amparos porque le dicen, señora, contra usted no hay orden de aprehensión. Y ha pasado con otros casos, no existen las órdenes de aprehensión. Entonces, todo esto es mediático. Así es. Son los cristianos que le avientan a los leones en el Coliseo Romano, ¿no? O sea, exactamente. es el espectáculo para entretener al pueblo. Por ¿no? eso yo decía que si les sale la jugada, me imagino, digo, al observar el proceder del canciller Marcelo Ebrard y del presidente López Obrador con tanta cautela frente a Trump, me imagino que ellos tienen la hipótesis de que se va a reelegir y de que con él van a tener que arar un buen rato. Y supongo que confían en que poco a poco le van a quitar algunas cositas y le va a seguir bajando y va a seguir declarando también mediáticamente que qué bien se porta el gobierno de México. Pero solo quería comentar. Pero la gran apuesta y el gran riesgo es que este terrorismo racial, que es la mayor expresión de un racismo que milita cotidianamente, avance en Estados Unidos. Y entonces, históricamente, sí habrá una responsabilidad, armado. Agresivo, la responsabilidad histórica del gobierno mexicano de que qué hiciste frente a esa exponencial
pues marea de criminalización de tus connacionales. Sí, porque el paso es un antes y después, ¿no? Es decir, podemos encontrar violencia relacionada con el racismo mucho en la historia de Estados Unidos, pero digamos, en el actual contexto relacionado con la comunidad mexicana, sabiendo que este hombre iba a ese lugar, a ese preciso supermercado, porque sabía que 95% de los que estaban ahí eran mexicanos o de descendencia mexicana, yo sí creo que es un parteaguas, tienes toda la razón. Ivonne, ¿qué va a hacer cuando ocurra el siguiente incidente o si el siguiente incidente es peor todavía, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? Y yo lo que creo es, en función de lo que decías hace un momento, Pascal, de que Donald Trump parece que está buscándole todavía más y busca para elevar la línea, ¿no? Yo creo que es justamente porque el gobierno mexicano ha sido muy cauto. Y entonces cuando tú ves que el de enfrente, y pensemos en la psicología de Trump, que está incluso en sus libros, ¿no? Cuando tú ves que el de enfrente se dejó la primera vez, pues vas por la segunda. Y se dejó la segunda, vas por la tercera. Esa es la estrategia de Donald Trump. Ahora, en esta maraña de golpes mediáticos, más que de acciones concretas, se perdió una carta que envió, la carta diplomática que mandó México, que dio a conocer SEADE, y que es así, tiene unos términos más fuertecitos, donde le reprocha a Estados Unidos que dejen correr los discursos de odio dirigidos hacia los mexicanos y protagonizados por el gobierno. O sea, la carta sí tiene más, y además es un recurso diplomático dirigida a la Casa real, Blanca. dirigido, ¿no? Entonces, esa sí es una acción. Sin embargo, se perdió. No tuvo el mismo impacto que tuvo la ocurrencia esta, la propuesta esta de vamos a extraditarlo, ¿no? Entonces, el propio gobierno no promovió esa posición que sí es, desde mi punto de vista, más acorde con la tradicional política diplomática de México, en la que no me meto en tus broncas, pero tú tampoco te pases de listo, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es no termino de entender esta estrategia que tienen ambos gobiernos. Es como no sé si es una complicidad acordada o piensan tan igual Trump y Andrés Manuel. O sea, como líderes. Como líderes y además tan polos tan opuestos, son tan iguales que no sé si se está dando por reflejo de reacciones. ¿A qué voy? ¿Se acuerdan cuando todo el tema de los aranceles? Bueno, todo el mundo pensó, no, sí, los va a poner el lunes, y todo. Dicen, no, están en campaña, no va a... Y también el gobierno federal muy el presidente me acuerdo que sí. Y me acuerdo que en este programa también entre líneas decían, no, es que México no necesita ir a decir nada ni a pelearse nada porque allá están los republicanos y ahí están los demócratas también haciendo la discusión y la defensa en el Congreso de Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y dicho y hecho, no se cobraron los aranceles, a la CE pasó. Hoy lo vuelvo a ver, en la semana también me llegaban videos de los congresistas norteamericanos con discursos muy fuertes contra Trump. Obvio, también están en campaña, la oposición también está en campaña. Y ahí sí le reclamaban el discurso de odio, le reclamaban el dinero en las armas, le reclamaban cómo la política de Estados Unidos ha estado a merced de la Asociación Nacional del Rifle y un discurso muy agresivo que en México no escuchábamos. Y el video me lo mandaban diciendo, hacen esa falta voces en México como estas. Y me recordé el tema de aranceles, dije, ¿como para qué lo hacemos si allá hay quien nos defienda? Uno. Y entonces siento que el gobierno federal le apuesta a eso, a mantener esta prudencia, entre comillas, para no confrontar a Donald Trump, al fin que hay alguien que está cabildeando allá, que es muy cómodo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté bien, pero es una postura muy cómoda. Y el otro punto que les digo, parecen muy iguales, es en el tema de las armas. Lo más fuerte que alcanzó a decir el presidente mexicano fue que, claro, que ahora las armas tenía que ser un debate en Estados Unidos y que ya no íbamos a permitir que entraran más armas por la frontera. Como si siempre lo hubiéramos permitido, en el sentido consciente, ¿no? O sea, se supone que está prohibido. Fíjate que a mí ese tema que está describiendo Fabiola Guarneros es justo el que me da la pauta de cómo el presidente López Obrador tiene muchos recursos de comunicación política para, por ahora,
guarecerse de la tormenta. Exacto. Salir Y del mi paso. pregunta es qué tanto va a durar, porque cuando hice esa declaración recordé, a mí me tocó esa cobertura y la verdad es que en este intento de decir que el pasado no sirvió, al menos el de los últimos 36 años, pues se olvida que hay antecedentes, ¿no? Pero a mí me tocó la cobertura de Felipe Calderón, presidente, en el Capitolio. Y el discurso en el Capitolio es, señores estadounidenses, paren esa venta de armas indiscriminada. Por favor, regresen a la enmienda, ¿se acuerdan Sí, aquella enmienda sí. que habían cancelado? Para que no lleguen las armas a nosotros. Y les tengo que decir que esas armas que ahora nos matan a nosotros, a ustedes los van a acabar matando y se les va a revertir Sí. algo así. Qué paradójico que ahora esas armas sean usadas adentro deliberadamente solo contra los mexicanos. Pero ¿qué dice el presidente López Obrador cuando le toca hablar del tema? Saca a relucir el expediente de Rápido y Furioso. Ajá, Y ajá. en lugar de reconocer que hubo un momento en que se condenó esas armas, dice, es que lo hicieron tan mal en los sexenios pasados que se dejaron el operativo Rápido y Furioso, pero no dice más. No dice más. Entonces, creo que ese es el punto en el que a mí esta semana me hizo tener la claridad del margen de maniobra tan amplio que tiene el gobierno, del alto bono de confianza para la gobernabilidad y de la raquítica, patética oposición. De verdad, nunca la había visto tan chafa, porque no hay otro calificativo como este. Sacándolo de la lista esa de los longaniza gay. Sí. Por favor, señores senadores, pónganse a trabajar, vean qué pueden ustedes como contrapeso realizar frente a lo que está sucediendo. Un debate muy chafa, el del miércoles pasado en la Que fue comisión incluso permanente. Ni siquiera fue nota. Descartado de forma muy rápida, ¿no? Sí, ni siquiera fue nota. Me pareció verdaderamente que esta semana vimos cómo está aniquilada en su capacidad intelectual la oposición. Y decir esto, que es como dice Leti, un gran reto para la autoridad mexicana, porque, a ver, el tema de las armas, sí no podemos incidir en muchísimas de las políticas estadounidenses que nos pegan, ¿no? Económicamente, en materia de intercambio cultural, laboral, etcétera. Imagínense en el tema de las armas, cuando la Asociación No, porque Nacional además de... es un tema cultural, ¿no? Además- ese debate yo lo No siento, vamos a yo lo siento ganar, perdido. los estadounidenses. O sea, Totalmente. Está totalmente perdido, perdido sí. porque, como tú dices, es cultural y porque la Asociación Nacional de Rifle ha financiado las Financiado muchas campañas. campañas. Hemos Es visto su quinta enmienda, ¿no? Sí. 11.438.000 a la campaña de Trump, pero 19 millones a la de Hillary. Es decir, a los dos partidos la Asociación Nacional del Rifle les pone y su a dinero. senadores, y a Ah, congresistas. por partido, ¿no? Y a gobernadores, a todo mundo. Entonces, otro dato que sacamos, perdón que lo repita, pero soy muy orgullosa del lugar donde trabajo, en Excelsior. Más armas que estadounidenses, 329,000 habitantes, 329 millones de habitantes, 393 millones de armas. Qué horror. O sea, Y las que venden afuera. ¿qué vamos a Porque hacer producen como país muchísimas. que estamos recibiendo, y lo insisto, a los muertos y en las armas los estamos recibiendo? Y además viene Uruapan a recordarnos. A recordar. Que bueno, a Claro. lo mejor aquí no son, digamos, no se puede obtener o es muy difícil obtener legalmente un arma, pero ¿para qué necesitamos obtener legalmente si en el mercado negro abundan, ¿no? Y no hemos sido capaces, somos capaces de impedir que los migrantes centroamericanos lleguen a la frontera de Estados Unidos, pero ni este gobierno ni los anteriores fueron capaces de impedir que las armas cruzaran la frontera. No fuimos capaces de controlar nuestra propia frontera y las armas están más que disponibles en México. Creo que es un tema que escupimos al cielo Claro, si criticamos la disponibilidad de armas en Estados Unidos, porque los efectos en México pues también son gravísimos, ¿no? Y sí, y desafortunadamente, digo, a diferencia de los Estados Unidos, donde toda la gente puede tener acceso a las armas, tanto la gente bien educada o decente, o como le queramos llamar, como las personas que tienen problemas mentales o los criminales, todo mundo tiene acceso, el mismo acceso a las armas, cualquiera. En México, pues evidentemente las personas que no somos violentas no tenemos acceso a las armas. Una, porque lo tenemos prohibido. Y dos, porque no tenemos el dinero para comprarlas.
¿Quién tiene las armas? Los criminales, los delincuentes en todas sus dimensiones. Desde aquel que amenaza a una conductora y luego le rompen el cristal, o sea, una señora que traía un revólver, hasta los que cuelgan a los muertos de sus pugnas, por lo que sea. Esa gente, malandros, como les dicen ahora, son los que tienen acceso a las armas, mientras nosotros estamos más que vulnerables. Y yo creo que, Pascal, le diste en el clavo, o sea, esa claridad en lo que lo expones. Ese es el punto que las autoridades mexicanas y los senadores, y como tú dices, y esta oposición de pena, no han querido ver. El problema no es si mataron o no a tantos mexicanos, si apuñalaron, porque en la semana fueron a Los Ángeles a apuñalar a personas. Entonces, mexicanos también. El problema no solo es este tema de, ay, allá les pasa, pobrecitos. Tampoco es el tema de, también las redadas. Claro que nos duele, claro que las imágenes de los menores de edad esperando a ver si sus papás regresan o no, es doloroso. O sea, eso, pero no es ese es, como dicen, el bosque y el árbol. Eso solo es la puntita. Las armas que repercuten no solo para matar a nuestros mexicanos, sino las armas que desde hace mucho están en nuestro país y que están usadas por el crimen organizado para cometer todo tipo de delitos, y que no podemos desasociar este tema con el tema de la inseguridad que se vive en todo el país, y que hay armas del mercado negro. Y vámonos no solo a Uruapan, a Guanajuato, vámonos al norte del país. Deja tú, vámonos aquí a Tepito, a la Ciudad de México, a las ejecuciones que hemos visto y que nos tiran los cuerpos. Esos se cometen con esas armas que vienen de Estados Unidos. Y mira, de ahí ni decimos nada. Vamos a una nueva pausa, regresamos enseguida para terminar esta discusión. No se vayan. Estamos de vuelta en Entre Líneas, Ivonne Melgar. Sí, quería nada más compartir con ustedes un recuerdo que tiene que ver con el punto cuando la visita de Barack Obama a México. A mí me toca el privilegio de preguntar por la parte de la prensa escrita mexicana. Y justo la pregunta, ahorita me acordé, al presidente Obama, era una pregunta consensada con todos mis colegas de otros medios, era ¿qué puede hacer usted para parar el tráfico de armas que está empoderando, fortaleciendo al crimen organizado en México? Porque ese era el tema, ¿no? Claro. Y su respuesta, en el mejor momento de Barack Obama, en casa del anfitrión, en México, fue muy evasiva. Vamos a seguir con los esfuerzos y, o sea, Barack Obama, en su mejor momento, demócrata. Creo que Pascal tiene razón. Tendremos que hacer mucha contención acá nosotros y rascarnos con nuestras propias uñas en ese tema, porque es una materia en la que difícilmente ellos van a cambiar. Pero creo que el senador Ricardo Monreal planteaba una propuesta, o alguien de Morena esta semana, de que había legislar bilateralmente. Legislar bilateralmente en términos de armas, y dices, híjole, cómo se ve que no se han acercado ni siquiera a la realidad profunda, ¿no? Sí, porque digamos, es una enmienda constitucional. Aquí tenemos, ¿cuántas, Leticia Robles de la Rosa? 600 enmiendas a la Constitución. Bueno, allá son un puñado de enmiendas, ¿no? Es decir, una enmienda constitucional es un instrumento legal, un pilar legal muy importante. Sí, claro. Esto no va a cambiar pronto. Yo no lo creo. Entonces, apostar, decía el presidente López Obrador la semana pasada, yo creo que ellos van a cambiar su legislación. Yo lo veo francamente muy difícil. Muy difícil. No. Salieron a decir que no, todos los grupos. Nunca lo van a hacer porque es cultural, porque es económico y porque es parte de sus derechos fundamentales, que los Estados Unidos tienen el derecho a su autoprotección. Entonces, sí, exacto. Pueden estar equivocados porque finalmente en El Paso nadie sacó un arma para abatir al hombre que hizo esta matanza, pero finalmente ellos parten de su derecho de protegerse, ¿no? Y que ellos mismos han sufrido y sufren todos los días atentados en escuelas, en súpers, en oficinas, lo vemos, o sea, que sale un estudiante, sale un joven y mata a quien se le antoja, no necesariamente
a una raza en específica. Ahorita estamos hablando, porque estamos hablando de los mexicanos, pero... Aunque es un paso peligroso. A lo que me refiero es que los propios Estados Unidos sufren cotidianamente balaceras, muertes, y no los han hecho cambiar. No. ¿Tú crees que van a cambiar porque digan, ay, sí, pobrecitos mexicanos? Pues claro que no van a cambiar. Si no se conduelen de ellos mismos, pues no se conduelen de los demás. Ahora, aquí el problema, creo, hace un momento decíamos, el presidente dice, ahora sí vamos a prohibir la entrada de las armas. A ver, siempre ha estado prohibido. El problema es el gran mar de corrupción que existe en la frontera de México, ¿sí? Y que no se da por la aduana, o no necesariamente se da por la aduana. Pasan por los túneles del Chapo, pasan en carros, como sea. Es corrupción. Y es una corrupción que desde mi punto de vista no se está combatiendo. Es esa corrupción cotidiana. Estamos viendo anuncios espectaculares, mediáticos, que nos intentan mostrar que hay un combate a la corrupción. Pero estamos hablando de personas muy alejadas de la cotidianidad mexicana, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿en qué nos afectó todo el dinero que se embolsó, si es que se lo embolsó, Lozoya? ¿En qué nos afectó a nosotros en nuestra cotidianidad? Realmente en nada. No somos ni accionistas petroleros, no tenemos industrias de transformación, no tenemos nada de eso. Entonces, no nos afectó. Pero la corrupción que sí nos afecta es esa. La de policías de barrio, policías estatales, policías federales, soldados, marinos, que se hacen de la vista gorda y dejan pasar unas cajototas enormes, ¿no? Contenedores enormes que tienen las armas, porque ya ni siquiera las esconden. Armas que pueden tirar un helicóptero, ¿eh? Por supuesto, ¿no? Entonces, las dejan pasar, no las ven, ¿no? ¿Qué están haciendo con eso? Porque lo que vimos en Michoacán te demuestra que la situación sigue siendo exactamente la misma. Hay violencia, hay consumo de armas, o sea, se necesita materia prima, ¿no? Y eso no se está frenando. Y por lo que vimos en Uruapan, yo espero equivocarme, deseo equivocarme, pero creo que vienen por sus fueros. El crimen se está sintiendo poderoso otra vez, muy poderoso, y nos está mostrando estas imágenes que con todo y los defectos que tuvo en el gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, si no, no estaríamos en esta situación. Habíamos dejado de ver esas imágenes de colgados y de cabezas y de desmembrados. Los enterraban, los quemaban en ácido, los incendiaban, eso sí. Pero ya habíamos dejado de ver los cuerpos, que fueron muy comunes en el sexenio de Calderón, ¿no? Y ahorita, 6 años después, vuelven de esta manera tan contundente. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que el crimen organizado está muy empoderado, se siente muy fuerte, y todo lo que eso va a implicar. Enfrentarse con la sociedad, enfrentarse con sus adversarios. ¿Y qué implica eso? Armas. ¿Y dónde las van a tener? Pues de la corrupción. Porque en México está prohibida la importación de armas, y sin embargo están, ¿no? Sí, yo también la pregunta es, ¿qué vamos a hacer aquí? Evidentemente no vamos a poder luchar contra una legislación en Estados Unidos. Sí. Como cuando decimos, hay un pronunciamiento político en México, de hecho decimos, uy, han de estar temblando Donald Trump con lo que dijo el senador Corral, o con el senador Monreal, o con el senador, porque Corral ya es gobernador. Pero bueno, decimos, uy, han de estar temblando. El punto es, ¿qué vamos a hacer aquí? Claro. ¿Con qué estrategia vamos a contener las armas aquí? Porque yo recuerdo de un decomiso, que sí, el ejército hace muchos, venía una camioneta cargada de armas de Nuevo León con destino a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México también estamos viviendo niveles de inseguridad espantosos que se cometen también con todas estas armas. Entonces, ese es el punto. Ahora, el otro que no hay que dejar, o sea, ya vimos varias radiografías, el punto de las armas es algo. Y me regreso al otro. Corremos el riesgo de que en unos años, si seguimos conteniendo a todos los migrantes aquí en México,
empecemos a repetir esquemas en Estados Unidos y empecemos los propios mexicanos que somos muy racistas con los crímenes de odio hacia hondureños, hacia guatemaltecos, con esas mismas armas que están entrando a Estados Unidos. Porque hay que recordar que este crimen organizado también secuestra, también extorsiona y también encierra en bodegas a los migrantes centroamericanos. Sí. ¿Y estamos haciendo algo? Por eso yo decía, esta crisis de dos vías, estamos en medio de este fuego que nos va a explotar. Y que es, insisto, un enorme reto para el gobierno, a nivel interno y a nivel externo. O sea, ¿cómo controlas todo eso? Bueno, yo quisiera referirme a los logros que ha habido en la contención de la migración, ¿no? Rompiendo con los principios que se expresaron en campaña. Si se puede contener un flujo de decenas de miles de personas, pues yo creo que teóricamente también tendría que contenerse las armas, ¿no? Por supuesto, para mí esa es la gran duda. El viernes antepasado el presidente López Obrador lanzó algunos pronunciamientos contra el crimen organizado que no se los habíamos oído, ¿no? Decía que él iba a descalificar, no me acuerdo cuál era el término, pero como demonizar, pero era otro el término, de todo lo que tenía que ver con drogas, y iba a garantizar que los jóvenes no iban a seguir siendo fichados por la mafia, ¿no? Que vengo por los jóvenes, mangos, dijo, yo me voy a quedar con ellos, asumiendo que hay un enfrentamiento con el crimen organizado. A mí, sinceramente, a estas alturas, 8 meses y medio del gobierno, sí les digo con sinceridad que no me termina de quedar clara la política de seguridad, que ahora, en este escenario de crímenes de odio, de tráfico de armas, relación con Estados Unidos, flujo de migrantes, que bueno, obviamente hay que respetar sus derechos humanos, pero no podemos cegarnos, vienen muchos que son personajes que tienen que ver con las bandas delictivas de Centroamérica. ¿Qué vamos a hacer frente a ese escenario? No me termina de quedar clara cuál es la estrategia de Alfonso Durazo ni del presidente, que en un momento hablaban de punto final, de amnistía, de perdón y olvido. Y hablaban también de tiempos, de reinserción. A los 6 meses iba a verse la diferencia. Y de hacer los empresarios formales a los criminales. Entonces, con Uruapan, con tráfico de armas, con estos pronunciamientos presidenciales de molestia, de enojo, de asumir que le están picando la cresta también en lo del huachicol, ya no terminé de entender si están todavía reformulando las estrategias, si ya las tienen y no nos las terminan de compartir, pero creo que ahí yo veo el mayor hueco de lo que está pasando con Estados Unidos. Y apuntar ahí que en esa radiografía que haces también de no todos los migrantes son malos, pero no todos los migrantes son buenas personas, también hay con antecedentes criminales, recordar también que van a llegar o están llegando o se están quedando en un país donde tenemos poblaciones como regiones en Puebla donde linchan a la gente. Entonces, es decir, si se fijan, es una olla express, es lo que yo estoy diciendo. Si estamos viendo que los linchamientos crecen, es porque hay impunidad, porque la gente está teniendo que hacerse malamente justicia por propia mano, porque no hay justicia en el país, porque hay impunidad. Y no hemos hablado, por ejemplo, de lo sucedido en Celaya, donde aparentemente, digo, esta es una hipótesis que tendría que probarse, pero aparentemente lo que ha sucedido es que el cártel que estaba beneficiándose más del huachicoleo en Guanajuato, que es el cártel de Santa Rosa, ante, por un lado, el embate del cártel rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, y las medidas de restricción al robo de combustible que ha puesto el gobierno, pues se ha salido un poco del negocio y ahora está recurriendo con mayor descaro a la extorsión, ¿no? Y entonces en Celaya, pues hay una situación de terror, ¿no? Donde han extorsionado hasta tortillerías y han matado a personas relacionadas con esos negocios por protestar en contra de la extorsión. Entonces esta semana vimos de todo, vimos linchamientos, vimos un sembradío de cadáveres en una ciudad, vimos actos de extorsión que terminan en asesinatos. Estamos viendo un panorama de inseguridad pública
que no termina de resolverse pese a las promesas que se hicieron en el arranque del gobierno Así es. de que a los 6 meses habría un principio de mejoría Sí. en los niveles de inseguridad. ¿no? Mira, yo estoy convencida que el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña y el gobierno de López Obrador sí tuvieron y tienen respectivamente la convicción de atacar la inseguridad, supuesto. ¿no? O sea, yo no los puedo imaginar como algunas personas dicen, es que nada más vino a matar mexicanos. No, no es cierto. O sea, yo creo que sí tenían la convicción de acabar con ese fenómeno, pero que es un fenómeno muy difícil, que se está extendiendo en la cultura mexicana muy peligrosamente. O sea, estas escenas, hablaba yo hace un momento de la chica que le rompe el cristal a la otra conductora, y uno ve que los padres lo fomentan, lo toleran, la mamá con una pistola pequeña, buen revólver se llama, ¿no? ¿Qué está pasando con las familias mexicanas? ¿No? O sea, hay una descomposición y un acercamiento cada vez mayor a la violencia, a la grosería, a la intolerancia, donde nuestra reacción principal o primaria es irte a la violencia. O sea, ya no hablamos, ya todo es pelear. Vas en el metro y ya no puedes ni siquiera ver a alguien así que se te acerque porque te empiezan a decir de cosas. Entonces, hay una descomposición social muy fuerte, y yo creo que para cualquier gobierno es un reto monumental. Y me parece que tenemos autoridades en todos los niveles de gobierno y de todos los partidos políticos muy ineficientes, por decirlo de la manera más decente. Lo que pasa en Celaya, he escuchado y he leído que le preguntan a la presidenta municipal y a las autoridades y te dicen que eso no es cierto. No es cierto. Y están viendo todos los negocios cerrados y a la gente muerta. No, no es cierto. O están coludidos con ellos, o les tienen más pavor, y entonces mejor que renuncien y que llegue alguien que sí tenga. Y en medio de todo eso están los seres humanos. Como en medio de la campaña de Donald Trump, aquí lo ligo, y en medio de esa decisión del gobierno mexicano de ser prudente y no pelearse con Donald Trump, hay vidas, hay personas que están padeciendo cosas, unos de manera racial y otros con criminales reales, ¿no? Unos con enfermos mentales y otros con otro tipo de enfermos mentales, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Pues ineficiencias, desgraciadamente, y de todos lados y de todas las opciones políticas, no es nada más para una persona. Y yo retomar la parte de donde vuelves a mencionar a Donald Trump. En este tema donde, pues sí, ahí se ve que no importan las personas, ¿no? Y que de hecho se vio cuando él va a los hospitales en la semana a visitar a las víctimas porque de los 2 tiroteos, en primera se cierra medios, ¿no? No hay una buena comunicación, hay miles de protestas contra él no habla ni hace un discurso, ni le importa, ¿no? De hecho, a los que va a ver primero son a las víctimas norteamericanas antes que al paso donde hubo mexicanos. Pero el tema es ahí, también cuestionar y que se quede en la reflexión. Esta redada que hizo en Mississippi después de los ataques, ¿es otro mensaje a su electorado? Es decir, estoy cumpliendo, estoy haciendo las redadas en los centros de trabajo. Además, es interesante el estado que escoge para hacer esto. Exacto. No es un estado, no es California, no es Texas, Ajá. no es Florida, no es Nueva York, no es Illinois, es Mississippi. Con El toda sur su profundo, historia. Ajá. Con toda su historia, sí. Entonces, ese también es un mensaje al electorado y eso es la otra parte del análisis de política exterior que tendrían que tomar en cuenta las autoridades mexicanas. ¿No? Sí, porque está diciendo no me voy porque a dejar chantajear, ¿no? Y además de no me voy a dejar chantajear, está diciendo, hubo 2 crímenes de odio seguidos en fin de semana contra mexicanos y mi reacción no es no frenar las armas, no es no castigar, sino voy por más, por la vía legal. Pues tenemos que dejar aquí la discusión. Muchísimas gracias a usted por seguir esta transmisión. Gracias, por supuesto, a mis compañeras de la mesa por aportar muchas buenas ideas a este tema. Gracias. Hasta la próxima. Soy Pascal Beltrán de la Vega.